Muy buenos días, Grupo Instrucción Teológica, que Dios los bendiga. Saludos desde Cozumel, Quintana Roo, México. Vamos a presentar el tema de esta semana después de habernos deleitado ya con la temática planteada por nuestro hermano Benito, Encarnación de República Dominicana. Nos estuvo deleitando con el viaje del pueblo de Israel de Egipto hasta el Jordán. En esta ocasión se nos va a hablar de la conquista en la época de Josué y hemos invitado para esto a mi amigo Ángel Fernández, que es pastor del Centro Cristiano Casa de Dios en Tulum, Quintana Roo. Él tiene estudios en licenciatura en teología, el cual ha estudiado por el ISUN a través de varios países donde por la gracia de Dios ha estado. Y también, bueno, él es un predicador evangelista que pues es muy conocido y también invitado frecuentemente en la Unión Americana. Y bueno, pues tenemos el privilegio, el honor que esta semana él nos comparta esta temática que es muy importante porque pues nos va a ampliar en el tema de geografía bíblica. Es una parte tan importante después de que el pueblo cruza el río Jordán, las conquistas y cómo va avanzando el pueblo de Israel en la ocupación de la tierra de Canaán, que está conquistando, cómo se van distribuyendo las tribus. Y bueno, pues el lugar en el mapa, en la geografía, en esa época es muy importante la comprensión para poder ubicar también las tribus que posteriormente iban a ser las del norte y las del sur. Entonces vamos a tener una comprensión muy importante de, incluso se va a hablar del mar de Galilea, de los ríos, verá que el río Jordán y todo esto, porque es importante ir entendiendo toda esta distribución y algunos pueblos que fueron conquistados, la ubicación de cada uno de esos pueblos cananeos, diferentes pueblos cananeos que otrora ocuparan ese espacio de tiempo, y yo creo que va a ser también una oportunidad de ir preguntando sobre ese tema de la conquista, tal vez alguna aplicación espiritual posteriormente a ello, para que así entendamos cuál es el propósito, en especial en el libro de Josué. Bueno, pues aquí les dejamos con esta enseñanza. El pastor Miguel Ángel Fernández, amigo, es tu espacio y bueno, pues tú lo puedes utilizar como sea tu propósito para cumplir pues esta enseñanza en este grupo de instrucción teológica. Pues adelante, Dios te bendiga. Amados hermanos, buenos días. Dios les bendiga grandemente. Soy el pastor Ángel Fernández desde Tulum, Quintana Roo, México. La iglesia donde pastoreamos se llama Centro Cristiano Casa de Dios del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Agradezco a Dios y a nuestro hermano Salomón por la bendición que nos da de poder compartir esta biografía de este tremendo varón de Dios y sus conquistas, Josué. Josué fue un profeta y líder del pueblo hebreo. Fue un astuto y valiente militar durante el Éxodo, heredero de la misión de Moisés. Fue su mano derecha y discípulo. Dios lo convocó para que continuase con la tarea de conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida tras la muerte de Moisés. Lo guió y lo asistió en las vicisitudes que se presentaron durante los 7 años que duró el peregrinaje hacia la tierra prometida. Fue testigo de los milagros de Dios, la división de las aguas del río Jordán y la caída de los muros de Jericó. La cualidad más destacada que se le atribuyó fue la fidelidad y el compromiso para con Dios. Su historia se conoció y narró a través de diversos libros del Antiguo Testamento, de Éxodo, Números, Hebreos y el libro que lleva su nombre. Nació en Egipto, fue hijo de Nun, integrante de la tribu de Efraín. En lengua hebrea, Josué significa Jehová salva o Jehová da la victoria, mientras que traducido al español es Jesús, cuestiones que le aportan un simbolismo especial a la figura y la denominación de este histórico profeta hebreo. Tuvo un rol estancado en el éxodo judío de Egipto,
asumió como la mano derecha de Moisés, el elegido por Dios para conducir al pueblo hebreo hacia su liberación primeramente y luego a la tierra prometida. Josué fue un profeta y líder del pueblo hebreo. Fue un astuto y valiente militar durante el Éxodo, heredero de la misión de Moisés. Fue su mano derecha y discípulo. Dios lo convocó para que continuase con la tarea de conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida tras la muerte de Moisés. Lo guió y lo asistió en las vicisitudes que se presentaron durante los 7 años que duró el peregrinaje hacia la tierra prometida. Fue testigo de los milagros de Dios, la división de las aguas del río Jordán y la caída de los muros de Jericó. La cualidad más destacada que se le atribuyó fue la fidelidad y el compromiso para con Dios. Su historia se conoció y narró a través de diversos libros del Antiguo Testamento, de Éxodo, Números, Hebreos y el libro que lleva su nombre. Nació en Egipto, fue hijo de Nun, integrante de la tribu de Efraín. En lengua hebrea, Josué significa Jehová salva o Jehová da la victoria, mientras que traducido al español es Jesús, cuestiones que le aportan un simbolismo especial a la figura y la denominación de este histórico profeta hebreo. Tuvo un rol estancado en el éxodo judío de Egipto. Asumió como la mano derecha de Moisés, el elegido por Dios para conducir al pueblo hebreo hacia su liberación primeramente y luego a la tierra prometida. Su llamamiento fue algo hermoso, espectacular. Dice la Biblia en Josué capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La razón por la que fue llamado al gobierno: mi siervo Moisés ha muerto. Moisés, una vez acabado su trabajo como siervo, va a descansar sus trabajos y entra en el gozo del Señor. El contenido del llamamiento: ahora pues levántate. Aunque Moisés está muerto, la obra tenía que seguir adelante. Por consiguiente, levántate y pon manos a la obra. Cuando Dios tiene una obra que hacer, hallará y creará los instrumentos apropiados para llevarla a cabo. Moisés, el siervo, está muerto, pero Dios, el dueño, no lo está. Vive por siempre. Como Moisés está muerto, tú quedas encargado de la obra como sucesor suyo. Josué tenía que levantarse para dar cima a lo que Moisés comenzó. Así es como una generación posterior entra en las labores de la generación anterior. Así es como Cristo, como nuestro Josué, llevó a cabo por nosotros lo que nunca podría hacerse mediante la ley de Moisés. A Josué ya no le toca esa etapa o esa época en la que el pueblo de Israel literalmente solo tenía que salir de sus tiendas, mirar hacia arriba, abrir la boca usando esa figura y el pan caía del cielo. Ahora Josué le toca la época en la que tenía que conquistar, tenía que batallar, usando literalmente esa palabra. A él ya no le toca que si la gente tenía sed, solo golpeaba una roca y el agua fluía. A Josué le toca la época en la que todo tenía que ser distinto totalmente. No en vano, Jehová le recalca varias veces: esfuérzate y sé valiente. El servicio especial al que es llamado ahora: levántate y pasa este Jordán, este río que tienes a la vista y a cuya orilla, habéis acampados. Esto fue una prueba para la fe de Josué, ya que si contemporaneizamos esto, Josué carecía de elementos, pontones o algún barco o algo para formar un puente para que el pueblo pasara. No obstante, de él tenía que creer que Dios, que le había ordenado pasar, tendría que abrirles un camino, pues para entrar a Canaán era preciso cruzar el Jordán. Aquí se repite la donación de la tierra de Canaán a los hijos de Israel, versículos 2 al 4, a la tierra que yo les doy. A los patriarcas les había sido prometida: te daré. Pero ahora que había expirado la 4ª generación, había llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa. Yo os he entregado, versículo 3, aunque todavía está sin conquistar, la tienen tan segura como si ya estuviese en sus manos. Las personas a quienes es entregada son los hijos de Israel, puesto que son la descendencia de Jacob,
quien fue llamado Israel en el tiempo en que le fue hecha esta promesa, Génesis 35, 10 al 12. La tierra que fue concedida desde el Éufrates por el oriente hasta el Mediterráneo por el occidente, versículo 4, si hubiesen sido obedientes, Dios le habría dado esto y mucho más. De todos los países comprendidos en estos términos y de otros más, saldrían en el decurso del tiempo prosélitos de la religión judía, como vemos en Hechos 2:5. Cuando Dios lo llama, le da la promesa de que le daría la tierra que ya había prometido a sus antepasados. Sin embargo, hay muchas cosas que se pueden aprender y apreciar antes de entrar a las conquistas que este caudillo lleva a cabo. Es interesante notar cómo Dios, cuando lo llama, le da una serie de ordenanzas, una serie de consejos y de consuelo, asegurándole que su presencia estaría con él. Le asegura que así como estuvo con Moisés, iba a estar con él siempre. Hermanos, cualquier empresa, usted y yo sabemos que queramos hacer para la obra de Dios, empresa entiéndase abrir, conquistar, entrar a campos nuevos y no cesar en la obra en la cual tenemos. Es importante notar que Dios le da una serie de recomendaciones a Josué que podrían sonar para algunos muy espirituales, para otros quizás algo infantiles, en el sentido de que él tenía que hacer cosas que ante nuestros ojos contemporáneos no tendrían mucho lugar. En la plática o charla que Jehová tiene con Josué, es interesante notar que en el versículo 5 del capítulo 1, Jehová directamente le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Y Jehová recalca, insisto, en varias ocasiones el esfuérzate y sé valiente, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, versículo 9, y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, qué tremenda promesa, tremenda palabra, parte de Dios, que sigue vigente aún para nosotros hoy en día. Josué, insisto, tenía por delante una empresa muy, muy grande que hacer, y Jehová se compromete a estar con él todos los días, a cada momento. Solamente le pedía que siempre tenga la ley de Jehová y medite en ella día y noche. Entonces todo le iba a salir perfecto. Jehová le dice a Josué que cuide de hacer siempre todo conforme a la ley de Dios y hacer de ella su norma. Es como si Dios pusiera en manos de Josué el libro de la ley y le encarga que de día y de noche medite en él. Si hubo alguna vez hombre de negocios, o usted y yo como cristianos, que nos excusamos, hay veces de que no tenemos tiempo para meditar, y algunos otros actos de devoción que tenemos que hacer a causa del mucho que hacer en la obra, Josué era el caso. La tarea que se le encomendaba era enorme, tanto como para tener ocupado, aunque tuviese pues, las almas que tuviese a su cargo. Con todo, tenía que hallar tiempo para meditar en la ley de Dios de día y de noche. No había de permitir que se apartase de su boca, es decir, de dar órdenes al pueblo en consonancia con la ley de Dios. En todas las ocasiones había y tenía que hablar conforme a esto. No era de su incumbencia hacer nuevas leyes, sino que había de guardar el buen depósito, 2 de Timoteo 1:14. Siempre había que hacer conforme a toda la ley. Aunque Josué era hombre de gran poder y autoridad, debía someterse a lo mandado. No hay ser humano con dignidad o dominio suficientes para colocarse por encima de la ley de Dios. Primero, Josué tenía que hacer lo que está escrito. Segundo,
Tenía que hacerlo conforme a lo que está escrito. Tercero, tenía que hacerlo conforme a todo lo que está escrito, sin excepción ni reserva. Cuarto, tenía que observar el juicio de su conciencia, los signos de la providencia y las oportunidades de las circunstancias. Quinto, no se podía apartar de él el libro de la ley, ni en su conducta personal, ni en sus actos de gobierno, y tenía que tener en cuenta que la virtud está en el medio, es decir, lejos de los extremos. Sexto, tenía que ser fuerte, valiente y esforzado. Y séptimo, claro, que al obrar así, sería prosperado en todo lo que hiciera. Que se anime con la promesa y la presencia de Dios y que se ampare en ellas. Josué se había hecho notar por su valor hacía mucho tiempo, tanto en la guerra contra Amalek como en su disconformidad con el informe de los espías malvados. Josué era humilde, no desconfiaba de Dios, pero sí desconfiaba de sí mismo y de su competencia para la obra. Por eso le repite Dios tantas veces: esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, como diciendo, te he mandado lo que has de hacer, por consiguiente será hecho. Nos ayudaría mucho a animarnos y alentarnos si tuviésemos la vista fija, todos nosotros, en la garantía divina, y oyésemos a Dios que nos dice: no te lo he mandado, por tanto, yo te ayudaré, te aceptaré, te prosperaré y te galardonaré. Ahora Josué se dirige al pueblo con una seguridad diferente. Ya Dios le había hablado y él ahora los conmina a que tenían que pasar a poseer la tierra. Les recuerda que tenían la obligación de pasar el Jordán con sus hermanos, aunque dejaban sus posesiones y sus familias en este lado, era un acto de negación de sí mismos. Por eso era conveniente recordarles el acuerdo al que había llegado Moisés con ellos. Acuérdense de la palabra que Moisés les mandó. Aunque Moisés estaba muerto, sus mandatos y sus promesas estaban aún vigentes. Les hace memoria. Primero, de los beneficios que habían recibido al terminar su peregrinaje para adquirir residencia fija. Jehová, vuestro Dios, ha dado reposo a vuestra mente. No es como con los demás tribus que han de esperar primero el resultado de la guerra antes de obtener su porción. También ha dado reposo a sus familias, dándoles esta tierra, esta buena tierra. Le prometen obediencia inmediatamente por su pueblo, como los súbditos al príncipe y los soldados al general. De este modo el pueblo se compromete aquí a seguir a Josué. Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado sin murmurar ni disputar. Oran para que la presencia de Dios acompañe a Josué. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, que te bendiga, prospere y te dé éxito, como estuvo con Moisés. Lo mejor que podemos pedir a Dios para nuestros magistrados, nuestros directores, nuestros pastores, es que puedan tener consigo la presencia de Dios. Aquellos de quienes tenemos razón para suponer que gozan del favor de Dios, son también dignos de nuestro honor y respeto. Ya en el capítulo 2 del libro de Josué, empieza la narrativa acerca de los pormenores y pasos que siguió y emprendió Josué para empezar a llevar a cabo las conquistas a la cual Jehová le había encargado. Y en este capítulo vemos el relato de los 7 espías empleados para informar a Josué del estado de ánimo en el que se hallaban los habitantes de Jericó, su envío por orden de Josué, el recibimiento de la protección que les dispensó Rahab, el informe que ésta les dio acerca del estado de ánimo de sus conciudadanos, así como del pánico que les había producido la cercanía de los hijos de Israel, el pacto que Rahab hizo con ellos a fin de que se respetase la vida a ella y a sus familiares, la vuelta a salvo de los espías y el informe que dieron de su expedición. Rahab es mencionada 2 veces en el Nuevo Testamento, como gran creyente y como alguien cuya fe demostró ser genuina por producir buenas obras. Sabemos todos la historia de cómo Rahab oculta a los espías bajo la promesa de que le respetaran la vida a ella. Estamos seguros que esto que hizo Rahab fue una buena obra, pues la refrenda Santiago en su epístola, capítulo 2, versículo 25, donde dice que Rahab fue justificada por obras, y la especifica diciendo que esto ocurrió cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. También hallamos en Rahab algunas cosas que no son fáciles de justificar, pero son fáciles de explicar. Está claro que traicionó a su país al dar cobijo a los enemigos de ese país. Lo que la justifica en esto es que sabía que Jehová le había dado a Israel aquella tierra, versículo 9. Lo sabía por haber oído, y la fe entra por el oír, dice Romanos 17.
que Dios había hecho por ellos irrefutables milagros, los cuales era garantía de aquella empresa, y sus obligaciones para con Dios eran más altas que sus obligaciones hacia cualquier otra cosa, persona o país. Rahab sabía que Dios le había dado aquellas tierras a Israel, y habría sido un grave error unirse a esos que trataban de impedir el que Israel poseyera esa tierra. Está claro que engañó a los enviados del rey al decirles repetidas mentiras. ¿Qué diremos a esto? Si hubiese dicho la verdad, hubiese permanecido en silencio, habría traicionado a los espías, y no parece ser que hubiera podido ocurrir otra cosa para evitar que les orientara a los oficiales del rey indicándoles direcciones falsas. En un caso realmente extraordinario que no puede servir de precedente. Con todo ello, hay dos circunstancias atenuantes de dichas mentiras. Primera, que en una persona gentil y de baja catadura moral, desconocedora de la ley de Dios, dicho pecado perdía mucha fuerza, aunque no toda, ya que al fin no justifica los medios, Romanos 8:3. Por Santiago 2:25 vemos que Dios aceptó, sin embargo, lo que ella intentaba con toda sinceridad y honestidad. Segundo, que la hospitalidad entre los orientales era cosa tan sagrada que toda otra consideración había de ceder a esta. Es interesante notar que en este capítulo, el capítulo 3, ya refieren la historia de Israel y su paso por el Jordán para entrar en el país de Canaán. Por orden de Josué marchan hasta la orilla del río. Y aquí entra la presencia, entra la gracia y la misericordia de Dios hacia la vida de Josué, ya que Dios decide engrandecerlo delante de los ojos de todo Israel, como le había dicho en el versículo 1:15, capítulo 1:15. Ahora todo Israel iba a ver cómo Dios engrandecía a este líder. De la forma en que Dios estaba a punto de hacer ahora por ellos, infiere que Josué tuvo una firme seguridad de lo que haría Dios por ellos después. La división del Jordán tenía por objeto ser para ellos, uno, una señal segura de la presencia de Dios en medio de ellos. Dos, prenda y arras de la futura conquista de Canaán. Si el Dios viviente está en medio de ustedes, echará de delante de vosotros al cananeo. El forzar la barrera de contención era presagio infalible de la ruina de todas las huestes enemigas. Esta seguridad que Josué les da aquí estaba tan bien fundada que podía capacitar a un solo israelita para dar caza a 1000 cananeos. Nótese que las manifestaciones gloriosas de Dios a favor de su pueblo y de su iglesia hemos de aprovecharlas como medio de fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza en el futuro. En cuanto a Dios, su obra es perfecta. Si las aguas del Jordán no los pueden detener, tampoco podrán detenerlos las fuerzas armadas de Canaán. Les ordena que tengan prestos 12 hombres, uno por cada tribu, para que reciban las instrucciones que les será dada en tiempo oportuno. Tan pronto como tocaron los pies de los sacerdotes la superficie de las aguas, la corriente se detuvo de inmediato, versículos 15 y 16. Las aguas que venían de arriba surgieron, se acumularon en un montón y se echaron para atrás, sin que por ello se inundara el país. Y las aguas que descendían desaparecieron, con lo que dejaron seco el alveo del río. Cuando el pueblo de Israel pasó a través del Mar Rojo, las aguas formaron un muro a ambos lados. Ahora, solo por el lado derecho. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? ¿Qué no hará Dios para dar cima a la salvación de nosotros como su pueblo? Cuando hayamos terminado nuestra peregrinación por el desierto de esta vida, la muerte será como este Jordán entre nosotros y la Canaán celestial. Pero el arca del pacto nos ha preparado una fácil vía a través de la muerte de Jesús. Esta será el último enemigo que será destruido. Ya en el preámbulo a la conquista, a Josué se le demandan algunas cosas por parte de Jehová. Primero lo insta a que cruce el Jordán, algo que daría fe, daría prueba, comprobaría que Jehová estaba con Josué delante del pueblo. Segundo, Jehová le encarga directamente a Josué que escoja 12 varones para que pongan un monumento de piedras en Gilgal. Y seguidamente, en el capítulo 5, le insta a que haga la circuncisión y celebren la Pascua
en Gilgal. Todo esto previo a la conquista que les esperaba. Esto aplicado a nuestra vida, a la usted y a la mía. Tristemente muchos de nosotros estamos detenidos en nuestras iglesias, en nuestra obra, nuestra conquista de la cual debemos hacer, porque hay muchas cosas que no obedecemos. Dios ha hecho milagros en la vida de nosotros, como hizo en la de Josué cuando cruzaron el río Jordán, pero eso nos olvida. Lo olvidamos al poco tiempo, como por eso Josué les dice que hagan dice en el capítulo 4, versículo 9, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Es necesario, hermanos, para no perder de vista las conquistas y promesas, que nunca se nos olvide, siempre recordar esos monumentos que nos recuerdan la gracia y misericordia que Dios ha hecho. Y la circuncisión es algo notable, que Moisés no haya circuncidado a los niños que nacieron en el desierto. Hay razones, muchas razones. Algunos dicen que no había necesidad en ese momento de distinguir quién era del pueblo de Dios y del pueblo mundano, ya que andaban en el desierto. Otros opinan que no consideraron el precepto como obligatorio mientras no llegasen a Canaán. Otros piensan que Dios les dispensó de la observancia del rito por consideración al estado especial en el que se hallasen, sin residencia fija en ninguna parte. Pero ahora a Josué se le demanda que haga eso y que también celebre la Pascua en Gilgal. Josué también, en el marco previo a las conquistas, él recibe una visita, por demás recalcar, interesante, importante, en el versículo 13. Dice: estando Josué cerca de Jericó, capítulo 5, versículo 13, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Hasta ahora hemos visto que Dios le hablaba con frecuencia a Josué, pero no hemos leído que le ofreciese ninguna manifestación visible de su gloria. Ahora que las dificultades iban a aumentar, también iban a aumentar proporcionalmente a los medios con que Dios quería animarle. Vemos primero el tiempo en que Josué fue favorecido en esta visión. Fue inmediatamente después de terminar las solemnidades de la circuncisión y de la Pascua. Las manifestaciones especiales de la divina gracia son de esperar cuando vamos por el camino recto del cumplimiento de nuestro deber. El lugar donde tuvo la visión fue cerca de Jericó, versículo 13. Allí estaba Josué, al parecer solo, sin miedo al peligro, porque estaba seguro de la protección divina. Piensan algunos que estaba meditando y orando, quizás echaba un vistazo a la ciudad y calculaba la estrategia para tomarla. Fue entonces cuando Dios vino a instruirle. Nótese que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Dice el adagio latino: vigilantibus non dormientibus succurrit. Esto es latín, que dice: la ley socorre a los que velan, no a los que duermen. Josué se hallaba en su puesto como general cuando Dios mismo vino a él y se presentó como generalísimo. La aparición misma, Josué, como suele ocurrir con los que se hallan concentrados en su ocupación, estaba mirando al suelo, cuando de repente quedó sorprendido por la presencia de alguien que se paró a poca distancia de él, lo que le obligó a alzar la vista. Ahora bien, hay razones suficientes para afirmar que este varón era el propio Hijo de Dios en persona, Verbo eterno del Padre, el Cristo preencarnado, quien se aparecía frecuentemente en forma humana, antes de tomar una verdadera naturaleza humana en la que murió, resucitó y está ascendida a la Dios del Padre. Aquí se apareció en forma de soldado, con una espada desenvainada en la mano, versículo 13. A Abraham en su tienda se le apareció como un viajero, pero a Josué en el campo de batalla como un hombre de guerra. Cristo es para los suyos aquello precisamente que ellos esperan y desean con fe. Vino Josué para animarle a proseguir con valor y vigor
porque la espada desenvainada en la mano de Cristo denota cuán presto está para defender y salvar a los suyos, quienes por medio de él podrán ser más que vencedores. La pregunta sincera y franca que Josué le hizo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Esto nos muestra, uno, su gran valor y resolución, pues no se espantó con lo súbito de la aparición. Dos, su gran interés por el pueblo de Dios y por su causa. Parece ser que llegó a sospechar que fuese alguien de los enemigos. Solemos estar inclinados a mirar como contrarios a quienes con frecuencia son de los más amigos. Notemos también que la causa y la lucha entre israelitas y cananeos, entre Cristo y Belial, no admite neutrales. El que no está con nosotros, está contra nosotros. Las señas que el aparecido dio de sí mismo, versículo 14, no de vuestros enemigos, puedes estar seguro, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora, no solo como amigo vuestro, sino como el comandante en jefe vuestro. Es doblemente capitán, pues está al mando de las huestes de Israel y de las huestes celestiales que ayudan a las de Israel. Quizás es en alusión a esto por lo que se le llama a Cristo el capitán o autor de nuestra salvación y jefe y caudillo de las gentes. Isaías 55:4. Josué se dio cuenta de inmediato de que el aparecido era persona divina, no humana, pues le rindió homenaje de adoración, se postró rostro en tierra y le adoró. Josué era el general de las Fuerzas Armadas de Israel, pero se rindió inmediatamente a él como a su comandante supremo. Le expresó su disposición a recibir de él mandatos e instrucciones. ¿Qué dice mi señor a su siervo? La primera pregunta de Josué estaba llena de valor y franqueza. Esta segunda estaba llena de piedad y obediencia. Su humildad, lejos de redundar en desprestigio de Josué, era una muestra de la grandeza de su carácter. Incluso las cabezas coronadas han de rendirse ante el trono del Señor Jesús, quien es el Rey de Reyes. Salmo 2:10-11. La relación que Josué reconoce entre él mismo y Cristo, que Cristo es el Señor y él es un siervo bajo su mando, que Cristo es su capitán y él es un soldado a su servicio, para hacer cuanto Cristo le mande. La pregunta que le hace conforme a la relación que le lega a su Señor: ¿qué dice mi Señor? Esta pregunta implica un ferviente deseo de conocer la voluntad de Cristo y de una gozosa prontitud y resolución de ponerla por obra. Este temple de ánimo le muestra cómo perfectamente equipado para el puesto que ocupa, ya que los que mejor saben cómo obedecer son los mejor dispuestos para saber cómo mandar. Entramos al capítulo 6, la caída de Jericó. Versículo 1 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Aquí Josué abre la campaña contra Jericó. Esta ciudad confiaba en gran manera en la fortaleza de sus murallas. Se sentían sobradamente defendidos dentro de ellas, pero aquí en el capítulo 6 se nos relata su captura. Las instrucciones y seguridades que en cuanto a esta campaña le dio a Josué, el capitán de los ejércitos de Dios, la puesta a prueba de la paciencia y la obediencia del pueblo, tener que dar vueltas en torno a la ciudad durante 6 días consecutivos, la forma estupenda en que el Señor entregó la ciudad en manos de los israelitas al 7º día, con el encargo solemne de darle al anatema, es decir, de destruirla completamente. Versículos 15, 21 y 24. La preservación de Rahab y de sus parientes y la maldición pronunciada sobre quien quiera que se atreviese a reedificar esta ciudad. Versículos 26 y 27. A continuación, haremos una breve descripción de esta conquista de Josué. Jericó confiaba en que Israel no iba a poder dominarlo. Nadie salió de allí para desertar ni para intentar entablar negociaciones de paz. Y nadie fue admitido para ofrecer esas negociaciones, ya que ellos se sentían seguros, confiados, tranquilos, de que sería imposible que pudieran invadirlos. Pero Dios había decidido que Israel iba a dominar a Jericó y por la vía rápida. El capitán de las huestes de Dios da instrucciones sobre el modo como había de efectuarse el asedio de la ciudad. No habían levantado trincheras, no había necesidad ni hacerse otras preparaciones de carácter propiamente militar,
sino que ha de ser llevada el arca de Dios a hombros de los sacerdotes en torno a la ciudad, una vez cada día durante 6 días consecutivos, y 7 veces el séptimo día. Estarán en silencio los hombres de guerra, mientras los sacerdotes tocan las trompetas hechas de cuerno. Esto era todo lo que tenían que hacer. Les asegura que antes del séptimo día, antes que caiga la noche, serán sin falta dueños de la ciudad. Cuando se da la señal, todos a una, pues tendrían que gritar. Se nos refiere, versículo del 6 en adelante, ahora la puesta en práctica de las instrucciones dadas a Josué con respecto al sitio de Jericó, el próspero resultado infaliblemente predicho por la palabra de Dios. Por donde quiera que iban los sacerdotes con el arca, iban también los israelitas. Los hombres armados iban delante despejando el camino, como pioneros delante del arca de Dios. Es un honor para los que ocupan puestos elevados en un país prestar sus buenos oficios al arca de Dios y favorecer los intereses religiosos de la nación. La retaguardia iba detrás del arca, ya fuese el escuadrón de Dan u otro cuerpo de ejército cualquiera entre los que cerraban la marcha. Cuando el pueblo se movía por el desierto, o según opinan otros, el grueso de la multitud que caminaba sin armas. Justamente delante del arca iban 7 sacerdotes con trompetas hechas de cuerno de carnero, que tocaban continuamente durante la marcha. Versículos 4, 5, 9 y 13. De este modo, proclamaban guerra contra los cananeos y les infundían terror. Las trompetas que usaban no eran de plata, sino que, como hemos dicho, de cuernos de carnero, hechos para este fin. Estas trompetas eran, pues, en sí de ínfima calidad, de pobre sonido y modestísima apariencia, para que la excelencia del poder fuese de Dios. A todo el pueblo se le ordenó que permaneciese callado, sin pronunciar una palabra ni emitir un solo ruido, para que así estuviesen más atentos al sonido de las trompetas sagradas, a las que habían de considerar como la voz de Dios entre ellos, pues no nos está bien el hablar cuando Dios mismo nos está hablando. Tenían que hacer esto una vez cada día durante 6 días consecutivos y 7 veces al séptimo día. Así lo hicieron. Las liberaciones que Dios promete, así como hay que esperarlas a la manera que Dios quiere, también hay que esperarlas en el tiempo que Él designa. Uno de estos días fue necesariamente el sábado. Los judíos hacen hincapié en esto. Hoy en día la tradición judía recalca que sí fue un sábado, pero es un tema de menor importancia. No se sabe con certeza qué día fue. Sea el que fuese, si quien les mandó descansar en otros sábados, les mandó caminar en este día. Eso era suficiente para justificar esa excepción, ya que Dios nunca intentó quedar obligado por sus propias leyes, sino que es siempre libre para dispensar de ellas cuando le place. Es interesante recalcar esto, que el pueblo de Israel se le ordena dar vueltas. Es cuestión de usar la imaginación para tratar de transportarnos a ese momento y observar a gente que estaba sobre muros de 5 metros de alto, quizás con las manos en los codos, aburridos, la cara apoyada en los codos, perdón, en las manos, viendo cómo, quizás con risa, con sorna, viendo cómo un grupo de gente daba vueltas alrededor de la ciudad. Ellos se sentían inexpugnables. Ahora está de moda, está ahorita sonando mucho en las redes que los animales están dando vueltas, y se han visto imágenes en varias partes del mundo donde las ovejas, los peces, las hormigas, los pájaros, los pavos, todos están ahorita en un círculo. ¿Qué significará? Hay mil especulaciones. ¿Qué significa esto o lo otro? Hermanos, lo traigo hago alusión porque me recordó este acto. ¿Qué creo yo? Que grandes emporios van a caer, grandes cambios vienen ya pronto para el mundo, y ante todo, hermanos, obediencia. Obediencia en la presencia de Dios, y todo esto que está aconteciendo solo grita una cosa: este sistema de cosas del mundo va a caer y Cristo viene. El pueblo había obedecido religiosamente las órdenes que se le habían dicho en lo concerniente al sitio de Jericó, y ahora por fin les había dicho Josué: Jehová nos ha entregado la ciudad, entremos a tomar posesión de ella, versículo 16. Pero ¿qué normas se habían de observar al tomar la posesión de la ciudad? La ciudad había de ser una cosa dedicada a Jehová. La ciudad había de ser una cosa dedicada a Jehová. La ciudad había de ser una cosa dedicada a Jehová. La ciudad había de ser una cosa dedicada a Jehová. La ciudad había de ser una cosa dedicada a Jehová. La ciudad había de ser una cosa dedicada a Jehová. La ciudad había de ser una cosa dedicada a Jehová.
del hebreo jerem. Esto es, sustraída al uso de los hombres para ser dedicada completamente a Dios mediante la destrucción total de la misma con todo lo que se hallase vivo en ella. Ninguna cosa viva habría de preservarse de la muerte bajo ningún pretexto. Solamente quedaba exceptuada de esa severidad la casa de Rahab con sus ocupantes. Ella se había distinguido de todos sus conciudadanos por el favor que había dispensado a los hijos de Israel. Pero todos los tesoros de la ciudad, el dinero, los utensilios y demás cosas de valor habían de ser consagrados al servicio del tabernáculo. Dios les había prometido una tierra que fluía de leche y miel, y no un país que abundase en oro y plata. Habían de considerarse suficientemente ricos con el enriquecimiento del tabernáculo. Se les da un aviso muy especial y serio, que no se apropien de ninguna cosa prohibida. Guárdense del anatema, vigilaos y atemorizaos a vosotros mismos, de forma que no os apropiéis de nada. Habla como si previese el pecado de Acán, del que hablaremos más adelante. Con la súbita caída de los muros, les quedó franco el acceso a la ciudad. Lo que los sitiados consideraban su defensa, demostró ser su destrucción. No cabe duda de que el súbito e inesperado derrumbamiento de los muros dejó tan consternados a los habitantes de la ciudad que no tuvieron fuerzas ni ánimo para ofrecer ninguna resistencia, por lo que resultaron así presa fácil para la espada de Israel. Así caerá también en algún momento el reino de Satanás, y no prosperará nadie que se endurezca contra Dios. La ejecución de las órdenes dadas en cuanto al anatema de la ciudad fueron estas: todo viviente tenía que ser pasado por las armas. Si no hubiesen tenido para ello la garantía divina, sellada con prodigios, esta ejecución masiva no habría tenido ninguna justificación. Ni puede justificarse hoy cosa semejante, al estar seguros de que nadie puede presentar pruebas de que Dios la autoriza. El espíritu del Evangelio es muy diferente, ya que Cristo no vino a destruir vidas, sino a salvarlas. Las victorias de Cristo habían de ser naturaleza muy diferente. La ciudad y todo lo que en ella había fue consumida por el fuego. Versículo 23. Toda la plata y el oro, así como todos los utensilios purificables a fuego, fueron llevados al tesoro de la casa de Dios. Pero se le preserva la vida a Rahab, la cual no pereció juntamente con los desobedientes. Su seguridad había sido garantizada por los espías mediante un pacto de lealtad recíproca. Las mismas personas que habían sido acogidas por ella fueron escogidas para salvarle la vida a ella, a sus parientes y a todo lo que ella tenía. Toda su parentela se salvó con ella. Una vez que se le preservó la vida, tuvo que quedar por algún tiempo fuera del campamento para ser purificada de las supersticiones paganas a las que hubo de renunciar y ser preparada, como todo prosélito, para su admisión dentro del pueblo de Dios. Jericó quedó condenada a perpetua desolación, o más bien a no ser edificada como ciudad fortificada, siendo pronunciada maldición en este sentido sobre quien se atreviese a reedificarla. Versículo 26. La situación de la ciudad era muy agradable y es probable que su cercanía del Jordán le resultase ventajosa, lo que podía tentar a cualquiera a edificar en el mismo lugar. Aunque ya se ve esta porción que había de ser a costa de grandes expensas. Los hombres edifican para su posteridad, pero el que edificase a Jericó quedaría sin posteridad para que disfrutase de lo edificado. Más de una vez hemos visto a Israel perplejo y turbado por el pecado, incluso en los días de mayor bendición y prosperidad. Y en este capítulo tenemos un ejemplo más de la interrupción de las bendiciones divinas a causa del pecado. Vemos también el efecto benigno-maligno que sobre una comunidad produce la actuación de un miembro de esa comunidad. El pecado de Acán, al contravenir la orden del anatema, la derrota de Israel frente a Ai, a consecuencia de ello, el duelo y la oración de Josué con ocasión de tan lamentable desastre, las instrucciones de Dios que le dio para expiar la culpa, el descubrimiento, la interrogación, la convicción, la condenación y la ejecución del delincuente. Por esta historia se echa de ver que, del mismo modo que la ley, tampoco Canaán perfeccionó cosa alguna en cuanto a la santidad y la paz con el Dios de Israel, al estar en esta perfección reservada únicamente a la Canaán celestial. El relato de este capítulo comienza con un pero. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Esto dice el último versículo del capítulo 6. Pero el 7 comienza con esta palabra, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Qué triste y terrible es en la vida de todos nosotros, los hijos de Dios, cuando hay un pero en nuestra búsqueda, en nuestra labor y en nuestra dedicación a Dios. Y con todo ello,
los israelitas atrajeron sobre sí la enemistad de Dios. Hermanos, si perdemos la amistad con Dios, hemos perdido absolutamente todo, ya que nadie nos puede ayudar a menos que Dios esté por nosotros. El pecado de Acán, versículo 1, se nos dice de que el pecado de Acán consistió en tomar el anatema, en desobediencia al mandato pactado y en desafío a la sanción con que estaba protegido. 6:18. En el saqueo de Jericó se observó el olvido de la compasión en obediencia a la ley, pero prevaleció sobre la ley la codicia. La codicia de los bienes del mundo es aquella raíz de amargura, que entre todas las demás es la más fuertemente arraigada. Con todo, la historia de Acán es clara indicación de que entre todos los muchos millares de israelitas, él fue el único delincuente en esta ocasión y, sin embargo, a pesar de ser una sola persona que pecó, se nos dice que los hijos de Israel cometieron esta prevaricación, porque la cometió uno de la comunidad, unido a ellos y reconocido por todos como miembro de tal comunidad. Ellos la cometieron en el sentido de que, por lo que Acán hizo, la culpabilidad se extendió a toda la comunidad de la que él era miembro. Esto debe servirnos de seria advertencia, a fin de que nos guardemos de pecar, porque con lo que muchos sean contaminados, Hebreos 12:15. Más de un buen negociante ha hecho quebrar por el descuido de un socio. Ha de ser pues objeto de nuestro interés lo que otros hagan, a fin de impedir que el pecado se extienda. Como consecuencia del pecado de Acán, todo el campamento de Israel tuvo que soportar la ira de Dios, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel, dice el versículo. Aunque ellos no se percataron de la ofensa, Dios la vio y tomó las medidas necesarias para que también ellos la vieran. Qué iluso, qué inocente es aquella persona, cristiano, hijo de Dios, que pensamos que podemos pecar sin que Dios se percate de ello. Aún lo que hagamos en lo más profundo de nuestra conciencia o nuestra mente, Dios está totalmente enterado de eso. Josué envió un destacamento para ocupar la ciudad más próxima, que era Ai. Solo 3,000 hombres fueron enviados. Esto por el informe de los espías de que la ciudad no era importante y por ello no era menester enviar un contingente mayor, versículos 2 y 3. Eran pocos, según los espías, los habitantes de Ai, pero aún siendo pocos fueron demasiados para ellos. En nuestra milicia cristiana hemos de considerar que tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad para expoliar así nuestra preparación y vigilancia espiritual. El destacamento enviado a Ai fue repelido con algunas pérdidas, versículos 4 y 5. Ello sirvió primero para humillar a Israel, al Israel de Dios. Segundo, para endurecer a los cananeos y darles mayor seguridad. Tercero, para mostrar el desagrado de Dios contra Israel y convocarles a purificarse de la vieja levadura. Este fue el principal objetivo de esta derrota. La retirada desordenada de este destacamento sembró el pánico en todo el campamento de Israel. El corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua, versículo 5. No fue tanto por los hombres que habían perdido, cuanto por la decepción que habían sufrido. Para todo hombre sensato entre ellos, fue una indicación de que Dios estaba disgustado con ellos. Se nos refiere la gran preocupación que a Josué le causó este triste acontecimiento. ¿Cómo se lamentó? Dice el versículo 6 que rompió sus vestiduras en señal de gran pesadumbre por este desastre público y especialmente por temor al desagrado de Dios, que era ciertamente la causa. El autor del Salmo 119 muestra ser un valiente israelita, sin embargo dice: mi carne se estremece por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Salmo 119:20. Así es como se humilló Josué bajo la poderosa mano de Dios y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Los ancianos de Israel, por su común interés por la causa y bajo la influencia del ejemplo de Josué, se postraron también con él y, en señal de humillación profunda, echaron polvo sobre sus cabezas, no solo en señal de duelo, sino también de arrepentimiento. Les torturaba el pensamiento del desagrado de Dios. Parece desear que todos los israelitas se hubiesen quedado al otro lado del Jordán, como las 2,5 tribus, versículo 7. Las palabras de Josué dicen: ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? ¿Para que nos destruyan? Suenan de forma parecida a la de los murmuradores de Éxodo 14:11, 12, 16:3 y Números 14:2. Pero el que escucha, el que escudriña los corazones, sabía que procedían de un espíritu diferente. Y por eso no tomó en cuenta lo que en tales expresiones había de amargo. Habla como quien no encuentra ninguna explicación a lo que había sucedido, versículo 8. ¿En qué se había cortado el brazo de Dios? Nótese que los métodos de la providencia de Dios son muchas veces intrincados e incomprensibles, tales que los mejores y más sabios hombres no saben cómo explicarlos, pero lo sabrán después. Juan 13:7.
Dios responde a la súplica de Josué, versículos 10 al 15. Quienes se encuentran con señales del desagrado de Dios, tenemos que aprender a no querellarse de Dios, sino a querellarse a Dios. Y recibiremos entonces una respuesta de paz. La respuesta de Dios no se hizo esperar. Dios anima a Josué contra su actual desánimo. Levántate, no dejes que tu ánimo sucumba de esta manera. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Versículo 10. Dios le dice que ya basta, que no tiene que continuar por más tiempo en esa postura melancólica, porque Dios no se deleita en el pesar de los arrepentidos cuando estos afligen su alma más de lo necesario para obtener perdón y paz. Josué había estado en aquella postura de lamentación hasta caer la tarde. Era ya tiempo de dejar a un lado el vestido de luto y ponerse las ropas de juez celoso del cumplimiento de la ley. El llanto no debe impedir la siembra, ni debe un deber religioso cerrar el paso a otro. A continuación le informa de la verdadera y única causa del desastre. Versículo 11, Jehová le dice, Israel ha pecado. No se nombra aún el pecador, aunque se describe el pecado, pero se habla de él como de un acto de Israel en general. El pecado se manifiesta aquí extremadamente pecaminoso. Han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Un precepto explícito con su sanción anexa. Se habían acordado de que Dios había de tener todo el despojo de Jericó y que ellos tendrían el despojo de las demás ciudades de Canaán. Pero al robarle a Dios su parte, habían quebrantado este pacto. También han tomado del anatema y hasta han hurtado, dice Jehová. Lo habían hecho clandestinamente, como si pudiesen ocultarlo de la omnisciencia divina. Han mentido también, dice Jehová. Acán se había unido a los demás en la general profesión de inocencia, sin inmutarse, como el adúltero que come, se limpia la boca y dice, no he hecho nada malo. Y aún lo han guardado entre sus enseres, como si fuera una más de sus legítimas pertenencias. Dios pudo haberle dicho en ese momento quién era el delincuente, pero no lo hizo, para ejercitar el celo de Josué y de todo Israel en investigar quién era el autor del hecho, para darle al pecador tiempo también suficiente para arrepentirse y confesar el hecho, pero al no descubrirse a sí mismo, hasta que se echaron suertes, mostró claramente la dureza de su corazón y por consiguiente no hubo para él misericordia. Seguidamente Dios espolea a Josué a que haga investigación. Le instruye sobre el método que ha de usar en la investigación del criminal. 1. Ha de santificar al pueblo antes de la mañana próxima. Esto es, ha de mandarles que se santifiquen, como se ve por el contexto. Versículo 13. ¿Qué otra cosa puede hacer con respecto a la santificación? Tanto los magistrados como los miembros de Dios han de ponerse en forma conveniente para comparecer en presencia de Dios y someterse a su minucioso escrutinio. 2. Ha de traerlos a todos al día siguiente a que se sometan al escrutinio de las suertes. Estas son las que descubrirán primeramente la tribu, después la familia, luego la casa, finalmente la persona. De este modo la convicción caía sobre el delincuente de una forma gradual, a fin de que estuviese tiempo para presentarse y entregarse a sí mismo, porque el Señor es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, 2 de Pedro 3:9. En cuanto sea hallado el criminal, ha de morir sin compasión. El pecado en cuestión era un sacrilegio. Este crimen había de ser castigado con la mayor severidad para amonestar a toda la gente, todas las épocas, a que se guarden mucho de robarle a Dios. Las suertes echadas descubren a Acán. Versículos 16 al 26. ¿Cómo ocurrió esto? ¿O cuál era el propósito de esto? Que el delincuente pertenecía a la tribu de Judá, la cual era y debía ser la más honorable e ilustre de todas las tribus. Dice la tradición judía que cuando la suerte cayó sobre la tribu de Judá, los varones de esta tribu desenvainaron su espada y protestaron que no la envainarían de nuevo mientras no hubiesen castigado al criminal. Y asimismo, exculparse del crimen como inocentes. 2, que finalmente Acán quedó al descubierto, como si la suerte echada le dijese, tú eres ese hombre. Es extraño que teniendo conciencia de su culpabilidad, no tuviese Acán la astucia de intentar un escape ni la gracia de hacer confesión cuando vio que las suertes iban cayendo cada vez más cerca de él. Pero aquí ha de verse la insensatez de quienes se prometen seguridad en el ocultamiento de sus pecados. El Dios justo tiene muchos medios para sacar a luz las ocultas obras de las tinieblas. Y 2, cuánto hemos de preocuparnos cuando Dios nos vuelve el rostro al otro lado, de investigar diligentemente cuál es el pecado que nos priva de su comunión y suplicar urgentemente como Job, hazme entender por qué contiendes conmigo. Job 10:2. Josué conjura
y examina a Acán, versículo 19. Al hacer de juez, Josué urge a Acán que confiese su pecado, a fin de que por la confesión y el arrepentimiento su alma pueda ser salva de lo que viene. ¿Con qué ternura se dirige a él? Podía justamente haberle llamado ladrón, rebelde, insensato, pero le llama hijo mío. Aun cuando la frase da gloria a Jehová, el Dios de Israel, es con gran probabilidad una forma suave de conjuro, como dice Juan 9:24. No contiene la forma explícita de algo amenazante, como el del sumo sacerdote Caifás a nuestro bendito Salvador, sino de una súplica amable: declárame ahora qué has hecho. Esto nos enseña a no añadir aflicción al afligido, aunque la aflicción se deba a su propia maldad. También enseña a los magistrados a no dejarse llevar jamás a indecencias de conducta o de lenguaje contra los que le han provocado. La ira del hombre, dice la Biblia, no obra la justicia de Dios, Santiago 1:20. Lo que sea de él que haga, confesar el hecho. Declárame ahora lo que has hecho. Josué ha sido delegado por Dios para recibir la confesión de Acán, como si éste lo declarase a Dios mismo. Al confesar a Dios al confesar su pecado, las cosas hubieran tenido otro rumbo, reconociéndole como Dios justo y justamente indignado contra nosotros, y al mismo tiempo como Dios bondadoso y perdonador, quien no va a recordarnos constantemente las transgresiones que contra Él hemos cometido, sino que Él es fiel y justo para perdonarnos siempre que reconozcamos que habría sido igualmente fiel y justo si nos hubiese castigado. La confesión de Acán, quien al fin, dándose cuenta de que nada le servía continuar ocultando su pecado, lo confiesa libre y francamente, versículos 20 al 21. Lo confiesa arrepentido y con todo detalle. Así y así he hecho, versículo 20. Al confesar nuestros pecados, no hemos de contentarnos con decirle, Padre, pecado, sino que hemos de especificar, he cometido contra ti esto y lo otro. Lo que ha tomado, lo que este hombre había tomado, al saquear una casa en Jericó, halló un manto babilónico muy bueno. El hebreo de entender una ropa rozagante, tal como la llevaban los magnates de Babilonia, cuando aparecían en traje de gala, sin duda tejida de oro y seda. Qué lástima haber de haber pensado Acán que esto tenga que ser consumido a fuego, cuando podría servirme por muchos años de traje de gala. Acán se había apropiado también de un lingote de oro de peso de 50 siclos, unos 600 gramos. No podía apelar al que al tomar estos objetos los salvaba del fuego, pues quienes ponen una ligera excusa para cometer un pecado, pronto se aventuran a cometer otro pecado sin excusa alguna. Esto es algo que Acán pagó un precio bastante alto. La forma en que lo tomó, ya compendiada en el punto anterior, comenzó por la vista. Vio estos objetos de valor a través de los mismos cristales, por lo que Eva vio el fruto prohibido y quedó encantado y fascinado por su vista. Qué sufrimientos sobrevienen al corazón por seguir los pasos de la vista, y cuánta necesidad tenemos de hacer un pacto con nuestros ojos. Acán queda así convencido de pecado. Dios le ha traído esa convicción mediante la suerte echada y le ha convencido también ahora su propia confesión. Pero Josué quiere también que sea convencido por el escrutinio de su tienda, en la que se hallaron todos los bienes que él había confesado. Josué pronuncia después la sentencia, versículo 25. ¿Por qué nos has traído desgracia? Nótese que el pecado causa desgracia no solo al propio pecador, sino también a sus prójimos más cercanos. Ahora dice, caiga la desgracia de Jehová sobre ti en este día, porque fue castigado Acán tan severamente, no solo porque había robado a Dios, sino también porque había traído la desgracia sobre Israel. Es como si quedase inscrito sobre su cabeza esta acusación: Acán, el perturbador de Israel. No faltan doctores judíos que la expresión en este día infieren que no le alcanzará la gracia de la otra vida. La carne fue destruida para que el espíritu continuase vivo, como dice 1 de Pedro 4:6. El lugar de la ejecución. Acán fue ejecutado a cierta distancia de donde se encontraban, a fin de que el campamento que se había visto perturbado por su pecado no quedase contaminado con su muerte. Las personas empleadas para ejecutar la sentencia, todos los israelitas tomaron parte en la ejecución de la sentencia, así como todos habían sufrido la desgracia de la ofensa. Los que con él participaron del castigo, porque no pereció solo en su iniquidad, 22:20, con él fueron destruidos sus bienes que había robado, también fueron destruidos igualmente todos sus demás bienes, no solo la tienda con todos sus enseres, sino también sus bueyes, sus asnos y sus ovejas. Quienes se apoderan de lo que no es suyo, se hacen acreedores a perder lo que es suyo. Repito, quienes se apoderan de lo que no es suyo,
se hacen acreedores a perder lo que es suyo. También sus hijos e hijas fueron apedreados y quemados con él. Hay quienes opinan que lo sacaron solamente para que fuesen espectadores la ejecución de su padre, pero es mucho más probable que fuesen ejecutados con él por haber sido cómplices, si no del robo, al menos del ocultamiento de lo robado. Con esto se aplaca la ira de Jehová. Jehová se volvió del ardor de su ira. Retirada la causa, cesó el efecto, dice el versículo 26. El informe escrito de su convicción y ejecución, hubo interés en conservar un memorial del hecho, para advertencia e instrucción de futuras generaciones. Levantaron sobre él un montón de piedras, en el mismo lugar en que había sido ejecutado. Quizá contribuyó cada miembro de la comunidad con una piedra, en señal de pública detestación del crimen. Se le impuso al lugar un nuevo nombre, pues se le llamó Valle de Acor o de la Desgracia. Pues el término hebreo Acor significa aflicción o desgracia. Valle de Acor viene también a ser sinónimo de puerta de esperanza, por cuando se destruye el objeto del anatema, es entonces cuando comienza a haber esperanza en Israel. Al comenzar este capítulo, se tiene la impresión de que Josué no se atrevía ahora a avanzar por temor de que quedase en el campamento algún otro Acán. Por eso Dios volvió a hablarle, ya fuese por medio de una visión o por medio de un sueño, como anteriormente habíamos dicho. El ánimo que da Dios a José para que siga adelante, versículo 1, no temas ni desmayes. Cuando hay alguna corrupción dentro de la iglesia, se debilitan las manos y se entumecen los ánimos de los guías y obreros, mucho más que cuando hay oposición desde fuera de la iglesia. Los israelitas traidores son más de temer que los malvados cananeos. Pero Dios le pide a Josué que no desmaye. El mismo poder que preserva a Israel de su destrucción interna, le preservará también de la oposición externa. Para darle ánimo, Jehová le asegura el éxito contra Ai. Le dice que está en su mano, pero ha de recibirlo como regalo de Dios. 2, le da permiso para que el pueblo tome para sí los despojos, ya que no habían de ser consagrados a Jehová, como fueron los de Jericó. Las instrucciones que le da para el ataque a Ai: no ha de llevarse tanto tiempo como duró el asedio de Jericó, ni ha de tomarse por medio de un milagro tan portentoso como lo ocurrido con los muros de Jericó, sino que han de poner en juego su estrategia y su valor. Después de ver lo que ha hecho Dios por ellos, han de atacar como lo exige el arte militar. Dios ordena que todo el pueblo tome parte en el ataque, y 2, que pongan emboscada a la ciudad. Qué valiente jefe era Josué, aunque un contingente militar de Israel había sido repelido anteriormente por los hombres de Ai, toma ahora la resolución de conducirlos en persona esta segunda vez. Dice el versículo 5, después Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle, versículo 12, para hacer los preparativos necesarios para el ataque. Una lanza tan formidable y fatal para los enemigos de Israel como lo había sido la vara de Moisés. No retiró la mano hasta que se llevó a cabo la operación entera. Los que extienden sus manos contra sus enemigos espirituales no las deben retirar jamás, bajo pena de ser derrotados. Josué venció al ceder terreno como si él mismo fuese derrotado. Si también nuestro Señor Jesús, cuando inclinó la cabeza y entregó el Espíritu, parecía como si la muerte hubiese triunfado sobre él y como si él y toda su causa hubiesen hecho quiebra y fuesen a la ruina, pero en su resurrección reunió de nuevo sus fuerzas e infligió a los poderes de las tinieblas una completa derrota. Aplastó la cabeza de la serpiente al ser herido por ella en el talón. Cuán obediente resultó en esta ocasión el pueblo de Israel, lo que Josué les había mandado conforme a la palabra de Jehová. Lo llevaron a cabo sin murmurar ni disputar. Qué insensatez la del rey de Ai. No se apercibió de la emboscada que se le tendía, cuando la prudencia más elemental exigía escudriñar bien todos los accesos a la ciudad. De la victoria anterior, cuando mataron 36 hombres de la primera expedición de 3000, dedujo que podía derrotar igualmente al numeroso ejército que tenía delante. Huyen de nosotros como la primera vez, versículo 6. De seguro que lo pensaron así. De este modo es como la prosperidad misma de los necios los endurece y los arruina hasta su completa destrucción. Cuán completa fue la victoria de Israel sobre Ai. Mediante el favor y la bendición de Dios, cada uno hizo lo que estaba de su parte. Mataron a todos a filo de espada. Se nos dice en el versículo 26 que Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza. Mediante este gesto, Josué instruía al pueblo a esperar de Dios la ayuda y a darles la alabanza por la victoria. Puesta en alto servía de señal al comando de la emboscada mediante el reflejo de los rayos del sol en la hoja del arma. El versículo no dice que Josué continuase en esa postura durante toda la operación, cosa naturalmente imposible.
sino que no retrajo su mano de perseguir y destruir al enemigo. A continuación, saquearon la ciudad y tomaron para sí todos los despojos. Quemaron luego la ciudad, la redujeron a cenizas, estado en que continuaba cuando se escribió el libro de Josué. El rey de Ai fue hecho prisionero y como principal criminal fue ahorcado en un árbol. Su cuerpo fue echado después a la puerta de la ciudad, donde quedó bajo un gran montón de piedras, versículos 23 y 29. Es muy probable que fuese especialmente perverso y vil y un notorio blasfemador de Dios, especialmente a partir de la derrota que había infligido a las fuerzas de Israel en Ai. ¿Qué hacen los israelitas después de esa tremenda y apabullante victoria sobre Ai? Dejaron a un lado los pormenores militares y dio paso a la solemnidad religiosa que a continuación se nos refiere y sorprende al lector como algo inesperado en medio de la historia de las guerras de Canaán. Se abre aquí una escena de naturaleza completamente diferente. El campamento de Israel es reunido ahora, no para combatir al enemigo, sino para ofrecer sacrificios, escuchar la lectura de la ley y decir amén a las bendiciones y a las maldiciones contra los enemigos. Es un ejemplo notable, por una parte, del celo de Israel por el servicio y el honor de Dios. Las armas han de descansar mientras hacen esta larga marcha al lugar señalado para asistir a esta solemnidad. Erigieron un altar y ofrecieron sacrificios a Dios, versículos 30 y 31. Mostraron así que se consagraban a Jehová como sacrificios vivos en su honor, mediante la mediación del altar, que es el que santifica al sacrificio. Este altar fue erigido en el monte Ebal. Las maldiciones pronunciadas en ese monte habrían tenido inmediato cumplimiento si no se hubiesen hecho expiación mediante el sacrificio. Con los sacrificios ofrecidos en este altar, glorificaron igualmente a Dios por las victorias que hasta este punto habían alcanzado. Allí escucharon la lectura de la ley que habían recibido de Dios. Esto es lo que deben hacer cuantos deseen hallar favor a los ojos de Dios y esperar que sean aceptos a Dios sus sacrificios. Que la ley de los 10 mandamientos fue escrita en piedras en presencia de Dios Israel mediante la lectura atenta del capítulo 27 del Deuteronomio. Nos percatamos, primero, de que no se escribieron sobre las piedras toda la ley, sino un resumen importante de la misma. 2, las piedras estaban revocadas con cal, a fin de que la escritura resaltase suficientemente y todos pudiesen enterarse de lo que estaba escrito. Las bendiciones y las maldiciones, a saber, las sanciones de la ley, fueron leídas públicamente, y es de suponer que conforme a las instrucciones de Moisés, todo el pueblo las confirmaría con su amén, versículo 33 y 34. En el mismo tenor de las conquistas de este gran líder, profeta y líder judío, en el capítulo 9 ocurre algo que nos puede servir hasta a nosotros como una advertencia de lo que el enemigo en su astucia puede hacer. Hasta ahora los cananeos se habían mantenido a la defensiva, dice el capítulo 9, versículo 1 y 2. Los israelitas habían sido los atacantes, tanto en Jericó como en Ai. Pero ahora los reyes cananeos se reúnen en consulta para coligarse contra Israel y hacer un esfuerzo vigoroso y unir sus fuerzas para impedir el avance de las victoriosas fuerzas enemigas. Cuando oyeron pues estas cosas, no solo la conquista de Jericó y Ai, sino también la solemne ceremonia en las laderas de los montes Ebal y Gerizim, percibieron que Josué, al tenerse ya por amo y dueño de la tierra, había convocado al pueblo para indicarle las leyes con las que habían de gobernarse y había obtenido del pueblo la promesa de obedecer a dichas leyes. Había que actuar, pues sin pérdida de tiempo y unir sus fuerzas contra un enemigo común, aun cuando eran varios reyes de muy diferentes naciones y sin duda de muy diferentes objetivos e intereses, y es probable que hubiesen mantenido entre ellos disputas y aún guerras. No obstante, por una unanimidad general, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Los gabaonitas, alarmados por las noticias recibidas acerca de la destrucción de Jericó, desearon hacer la paz con Israel. El método que emplearon para llevar a cabo su plan, sabían que todos los habitantes del país de Canaán estaban abocados a la destrucción y por consiguiente que no había modo de salvar la vida de la espada de Israel, a menos que por medio de algún disfraz hicieran creer a José que venían de algún país remoto, respecto del cual no se habían mandado a los israelitas a hacer la guerra, ni se les había prohibido concertar la paz, sino que incluso se les había ordenado ofrecer la paz. Deuteronomio 20, 10 y 15. No les quedaba pues a los gabonitas otra carta que jugar, y observemos esto, que la jugaron con gran astucia y acierto. Difícilmente podía imaginarse un método más astuto. Vinieron en carácter de embajadores de un país extranjero, lo que pensaron que había de agradar a los príncipes de Israel y sentirse orgullosos por el honor de ser cortejados hasta de países muy lejanos. 2, simularon haber pasado por las fatigas de un larguísimo viaje y
y ofrecieron aparentes evidencias oculares de ello. Dijeron que las provisiones que llevaban, ahora secas y mohosas, estaban frescas y relucientes cuando salieron de su país. El vestido y el calzado que llevaban estaba viejo, roto y remendado, mucho peor que el de los israelitas después de 40 años de marchar por el desierto. Cuando se sospechó de ellos y se les interrogó sobre el país que venían, se cuidaron muy bien de dar el nombre de su país mientras no se acordase el pacto. En efecto, los hombres de Israel sospecharon fraude. Quizás habitáis en medio de nosotros y que tal caso no podemos ni debemos hacer pacto con ustedes. Josué les preguntó, ¿quiénes son y de dónde vienen? Ellos no quisieron decir qué país venían, sino que repitieron lo que habían dicho antes. Hemos venido de tierra muy lejana. Profesan tener respeto al Dios de Israel para congraciarse así con Josué. Y quizá no debamos tener en duda la sinceridad de su profesión. Tus siervos han venido por causa del nombre de Jehová, tu Dios, versículo 9. Plantean sus conclusiones con base en lo que Dios había hecho a favor de su pueblo muchos años antes. Hablan términos de sumisión general y buscan una alianza sin condiciones previas. Nosotros somos sus siervos, hagan ahora alianza con nosotros. Pero en la conducta de estos gabaonitas hay una mezcla de bien y de mal. A su falsedad no puede justificarse ni puede usarse como un buen precedente. Es de notar que después de decir que venían de una tierra muy lejana, se vieron la necesidad de repetirlo y añadir todas las otras falsedades acerca de las provisiones y del vestido. Pues una mentira necesita de otra para poder sostenerse por algún tiempo. Y la segunda mentira necesita de otra tercera y así sucesivamente. Sin embargo, su fe y su prudencia son dignas de recomendación, más aún que la astucia del mayordomo infiel, del que el Señor dijo que se había comportado con sagacidad. Aunque fue su jefe el que le alabó la sagacidad del mayordomo, Cristo la reconoció implícitamente, como puede verse por el contexto posterior. Aquí vemos una aplicación espiritual, que el modo de evitar el juicio y la condenación es salir al encuentro del juez con humildad y arrepentimiento. Esto es un punto digno de imitar a los gabaonitas. Busquemos nosotros siempre la paz con Dios, vestido de los harapos de nuestra miseria, con humillación, mortificación y santo pesar. La conclusión rápida del tratado con los gabaonitas, versículo 15, no se guardaron muchas formalidades, sino que en breve, 1, Israel acordó dejarles con vida, pues los gabaonitas no pedían más. El acuerdo se llevó a cabo no solo por Josué, sino también por los príncipes de la congregación en unión con él. 3, fue ratificado mediante juramento. Les juraron no por los dioses de Canaán, sino únicamente por el Dios de Israel, versículo 19. 4, el pecado de José y de los príncipes de Israel no estuvo precisamente en la forma rápida de concentrar el pacto, sino que lo hicieron sin consultar el oráculo de Jehová, versículo 14. Hicieron uso de sus sentidos, pero no de su razón al aceptar las provisiones de los gabaonitas. Nótese que cualquier cosa que emprendamos sin buscar antes el rostro y la voluntad del Señor por medio de la oración, no podemos esperar buenos resultados. Pronto se descubrió el fraude mediante el que se había firmado el pacto. La lengua mentirosa sirve solo para un momento, y la verdad es hija del tiempo. Pasados 3 días hallaron con gran sorpresa por su parte que las ciudades de las que estos hombres habían venido como embajadores estaban muy cerca, solo el camino de una noche desde el campamento de Gilgal. 19, capítulo 10, versículo 9. El disgusto de la congregación ante este descubrimiento. Se sometieron, es cierto, a las obligaciones que el contrato les había impuesto y no atacaron a las ciudades de los gabaonitas, ni mataron a las personas, ni saquearon sus bienes. Pero les molestó grandemente verse con las manos atadas de esta manera. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Versículo 18. El prudente esfuerzo de los príncipes para apaciguar a la descontenta congregación dispuso sin duda al pueblo a dar su aprobación. Resolvieron pues perdonar la vida a los gabaonitas, pues así les habían jurado que les dejarían con vida. Versículo 15, en efecto, A, el juramento era legítimo. B, siendo legítimo el juramento, tanto los príncipes como el pueblo del que habían actuado como delegados quedaban obligados a guardarlo, obligados a conciencia, obligados por el honor del Dios de Israel, porque lo habían juramentado. Nombre que habría sido blasfemado por los cananeos si los israelitas hubiesen quebrantado el juramento. Los príncipes tenían que guardar su palabra, aunque fuera en perjuicio suyo, porque un ciudadano de Sión, aún jurando en engaño suyo, no por eso cambia. Salmo 15, 4. Aun cuando el pueblo no se sentía satisfecho y su descontento podía haber acabado en un motín, los príncipes no podían violar el pacto hecho con los de Gabaón. Aunque habían sido inducidos a este pacto mediante fraude y habría parecido esto una buena excusa para tenerlo nulo, se mantuvieron firmes en él. Esto debe convencernos a todos de cuán religiosamente debemos cumplir nuestras promesas y tener por buenos nuestros acuerdos.
así como la obligación que tenemos en conciencia de guardar nuestra palabra una vez que la hemos dado. Versículos 22 al 27. Queda zanjado el asunto entre Josué y los gabaonitas. Josué les reprende por el fraude y ellos se excusan lo mejor que pueden. Versículo 24. Y por lo que parece, ambos bandos quedan satisfechos. Josué les reprocha así muy suavemente: ¿por qué nos habéis engañado? Ellos ponen como excusa la consideración de que la soberanía de Dios es irrefutable, su justicia es inflexible y su poder es irresistible, por lo que habían resuelto intentar saber cuál era su misericordia y habían hallado que no habían confiado en vano en ella. No tratan de justificar su mentira, sino que en realidad piden perdón por ella y apelan a lo que había hecho únicamente para salvar su vida. Josué los condena a servidumbre como castigo por el fraude, versículo 23, y ellos se someten de buen grado a la sentencia. Josué los declara esclavos a perpetuidad. Obsérvese la forma en que se les pronuncia la sentencia. Su servidumbre es definida como maldición. Con toda esta maldición se torna bendición. Aunque van a ser siervos, lo serán para la casa de Dios, versículo 23. Los príncipes querían tenerlos como esclavos para toda la congregación, pero Josué mitigó la sentencia, tanto por honor a Dios como por favor a los gabaonitas. Incluso el trabajo servil se torna honroso cuando se lleva a cabo por la causa de nuestro Dios. Quedarían así excluidos de los privilegios y de las libertades propias de los israelitas de nacimiento. Quedaban encargados de servicios que exigirían su asistencia personal cerca del altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese, versículo 27. Ellos se sometieron a esta condición, versículo 25. Lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo, dijeron ellos. Con este asunto se dio por acabado, y de este modo los esclavos de Israel fueron libertos de Dios, puesto que el ínfimo servicio a Dios es honorable libertad, y es una obra que comporta su propia recompensa. De modo semejante, sometámonos al Señor Jesús y dediquémosle nuestra vida. Si Él decide que llevemos su cruz y pongamos el cuello bajo su yugo para servirle en su altar, esto no será después para nosotros motivo de vergüenza, sino un gran motivo de honor, gloria y alabanza a su nombre, y recíprocamente de grandes bendiciones para nosotros y para todo lo que emprendamos en su nombre. Capítulo 10. Josué y sus huestes se habían apoderado de Jericó mediante un milagro, se habían apoderado de Jai mediante una estratagema y de Gabaón por rendición previa. Y eso era todo. Es probable que hubiese entre los israelitas algunos más o menos impacientes que se quejasen de la lentitud de Josué y preguntasen por qué no se penetraba inmediatamente en el corazón del país, antes de que el enemigo pudiese reunir sus fuerzas. Quizás censuraban la prudencia de Josué, teniéndolo por apático, cobarde o por falta de ánimo. Pero Canaán no había de ser conquistado en un día, sino que los cananeos habían de ser expulsados poco a poco. 5 reyes se confederaron contra los gabaonitas. Adonisedec, rey de Jerusalén, fue el primer promotor de esta confederación. Por lo que se ve, era un malvado, un implacable enemigo de la posteridad de aquel Abraham de quien su predecesor Melquisedec había sido tan fiel amigo. Subid a mí, dice, y ayudadme y combatamos a Gabaón. El motivo para ello pudo ser político, esto es, hacerse con la ciudad, ya que era un fuerte bastión y de gran importancia para el país en cuyas manos cayese. O 2, pasional, es decir, para castigar implacablemente a los gabaonitas por haber hecho las paces con Josué, pues podía acusárseles de haber traicionado los intereses de toda la comarca. Los gabaonitas enviaron a Josué recado del peligro en que se hallaban, versículo 6, pues consideraban que Josué estaba obligado a prestarles auxilio. 1, en conciencia por ser sus servidores. 2, por honor, ya que el motivo por el cual se les estaba atacando era el respeto que había mostrado Israel. Cuando se coliguen contra nosotros nuestros enemigos espirituales y amenacen con tragarnos, acudamos en fe y oración a Cristo, nuestro Josué, para obtener fuerza y socorro, como lo hizo Pablo, y recibiremos la misma respuesta de paz: bástate mi gracia. Josué decide socorrer a los gabaonitas y Dios le anima en esta decisión. Subió desde Gilgal, versículo 7, determinado a socorrer a Gabaón. Sabía que al haber ellos abrazado la fe y el culto al Dios de Israel, habían venido a cobijarse bajo la sombra de sus alas, Ruth 2:12, y por tanto como siervos suyos, él se había obligado a protegerles. Dios animó a Josué en esta empresa, versículo 8, no tengas temor de ellos, es decir, no dudes de la bondad de tu causa ni de la claridad de tu llamamiento. Versículo B, no temas el poder del enemigo, porque yo los he entregado en tu mano poderosa
palabra de parte de Dios. Josué se dispone a ejecutar su decisión y Dios le ayuda en la ejecución de su propósito. La gran habilidad de Josué y el poder que obra eficazmente para derrotar al enemigo. En esta acción, Josué mostró su buena voluntad en la prisa que se dio para socorrer a Gabaón, versículo 9. Ahora que la cosa estaba madura para llevarla a cabo, nadie estaba tan presto como Josué. Aunque antes pareciese lento, marchó durante toda la noche, decidido a no dar descanso a sus ojos ni sopor a sus párpados hasta haber llevado a cabo su empresa. Aquí notemos que los soldados de Cristo a veces tenemos que pasar algunas dificultades en el seguimiento de nuestro amado Señor, y a no tenernos por maltrechos si su fidelidad al Maestro les exige de cuando en cuando perder el sueño de una noche. Ya tendrán tiempo suficiente para descansar cuando lleguemos al cielo. Pero ¿por qué tenía que ponerse Josué a sí mismo y a sus hombres en tal aprieto? ¿No le había prometido Dios que sin falta había entregar a los enemigos en su mano? Cierto que le había prometido, pero las promesas de Dios no están para hacernos holgazanes, sino esforzados. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel. Israel hizo lo que pudo, pero Dios llevó a cabo la victoria. La gran fe de Josué y el poder de Dios hace al coronar la fe de Josué con el estupendo milagro de detener la marcha del sol. Hace así que se prolongase el día de la victoria de Israel hasta la total derrota del enemigo. Las piedras de granizo no caían de un lugar más alto que las nubes, pero para mostrar que el auxilio le venía a Josué de un lugar más alto, el sol mismo que con su constante moción presta sus servicios a la tierra entera. Se detuvo en esta ocasión para hacer un favor especial a los israelitas. El sol y la luna se pararon en su lugar a la luz de tus saetas que volaban. Habacuc 3:11. Vemos que fue grandiosa en los labios de Josué la frase, sol detente. Su antepasado Josué había soñado que el sol y la luna le prestaban homenaje, pero ¿quién habría de pensar que tras haberse cumplido en sentido figurado, se había de cumplir a la letra después en una de su posteridad? Manda al sol que se detenga en Gabaón, el lugar de la acción bélica, y de entender que lo que intentaba con esta petición era que Israel cobrase ventaja sobre sus enemigos. Vemos aquí la maravillosa respuesta a la petición de Josué. Tan pronto como Josué pronunció la frase, el sol se detuvo, versículo 3. ¿Cómo se realizó el fenómeno? Algunos comentaristas dicen que un primer comentario sostiene que hubo una suspensión o un retraso de la rotación normal de la Tierra, de forma que hubiese ciertas horas, 12 o 24, extra en la duración de aquel día. Dios obró así a fin de que las fuerzas de Josué pudiesen completar su victoria antes de que el enemigo tuviese una noche para descansar y reagrupar sus fuerzas. El hebreo para se detuvo, versículo 13, es un verbo en movimiento e indica un retraso o paro de la rotación de la Tierra en torno a su eje, lo cual no impediría el movimiento de traslación de la Tierra en torno al Sol. El versículo 14 indica que fue un día único en la historia del mundo. La segunda clase incluye opiniones que niegan toda forma de irregularidad en la rotación de la Tierra. Una de estas opiniones fundamenta la prolongación de la luz por medio de una singular refracción de los rayos solares, con lo que habría más horas de luz solar, pero no más horas del día. Otra opinión supone que Josué consistió en prolongar la luz crepuscular para liberar a los hombres de Josué de los ardientes rayos del sol estival. En fin, hay tantos puntos acerca de cómo es que se detuvo. Lo importante aquí era que cuando la luz del mundo tendía a ser una noche de oscuridad, aplicando esto de manera devocional, el sol de justicia, nuestro Josué, había de levantarse, Malaquías 4:2, para vencer a los poderes de las tinieblas y ser la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Los 5 reyes fueron completamente derrotados, y Josué pensaría, tras la misión cumplida, que podía volver con sus fuerzas al campamento, pero pronto se da cuenta que tiene otra tarea delante de él. Hay que perseguir a los fugitivos para repartir los despojos. Había que perseguir a las fuerzas que se habían dispersado. Josué da instrucciones a sus hombres para que persigan a los soldados enemigos e impedir así que escapen hasta sus guarniciones. El resultado de esta vigorosa persecución fue, número 1, que se llevó a cabo una gran matanza de los enemigos de Dios de Israel. 2, el campo fue despejado de enemigos, quedando solo los que estaban dentro de las ciudades fortificadas, versículo 20. Y nadie osó hablar contra los hijos de Israel, versículo 21. Esta frase da a entender a la perfecta seguridad y paz en que quedaron los hijos de Israel
Pues después de aquella victoria se vieron libres de amenaza exterior, no había peligro ni de que les ladrase un perro. B, la perfecta reputación y el honor de que gozaron, pues nadie se atrevió a lanzarles ningún reproche ni a dirigirles ninguna mala palabra. Los reyes que se habían escondido tienen que salir a rendir cuentas como rebeldes contra el Dios de Israel. ¿Cómo quedaron aprisionados? La cueva en la que se habían refugiado y confían que sería su refugio, se convirtió en su prisión, en la que quedaron encerrados hasta que Josué se sentó para pronunciar sentencia contra ellos, versículo 18. ¿Cómo fueron destruidos? Josué ordenó que los sacasen de la cueva y los pusiesen delante de él uno por uno, versículos 22 y 23, y ya fuese que los atasen o echasen al suelo o que ellos mismos se postrasen para pedir clemencia. Lo cierto es que José llamó a los principales de la gente de guerra y les mandó que pusiesen el pie sobre el cuello de los así postrados. La escena se antoja bárbara a primera vista, al insultar así a hombres caídos del pináculo de la gloria a la más miserable ignominia. Ciertamente nos debería servir o no debería servir de precedente, pero ha de tenerse en cuenta que lo extraordinario del caso requería extraordinarias medidas. Por medio de este acto público de justicia, ejecutada sobre los jefes de una confederación inicua, quería Dios que su pueblo se penetrase de un profundo sentimiento de horror y de detestación de los pecados de las naciones que Dios echaba delante de ellos, pecados que ellos se sentirían tentados a imitar. También quería dar por buena la promesa hecha por Moisés, Deuteronomio 33, 29, así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sus alturas. Quería asimismo fortalecer y animar la fe y la esperanza de su pueblo Israel con relación a las guerras que todavía les esperaban. Por eso les dijo Josué, no teman ni os atemoricéis, versículo 25. Como se dijese, no temas estas cosas ni ninguna otra cosa de ellos. No temáis a otros reyes cualquiera que puedan venir en algún momento a confederarse contra vosotros. Pues vean aquí tan humillados a los que tenían por temibles. Finalmente quería ofrecernos así un tipo y una figura de las victorias de Cristo sobre los poderes de las tinieblas y de las victorias de los creyentes por medio de él. Todos los enemigos del Redentor serán puestos un día por escabel de sus pies, Salmo 110:1. Tarde o temprano veremos todas las cosas puestas bajo sus pies, Hebreos 2:8, y la exolución pública del triunfo sobre los principados y las potestades, Colosenses 2:15. Como fue cumplida en ellos la sentencia de muerte, Josué los hirió a espada y colgó sus cadáveres en sendos árboles hasta caer la tarde. Y antes de que se pusiese el sol fueron descolgados y arrojados en la cueva donde se habían escondido. Si estos 5 reyes se hubiesen humillado a tiempo y hubieran pedido paz en lugar de guerra, habrían podido salvar su vida. Pues del versículo 28 al 43 del mismo capítulo 10, encontramos un relato del modo como José se adueñó rápidamente de varias ciudades. Las ciudades de 3 de los reyes quienes habían derrotado en el campo de batalla fueron ocupadas por él. Laquis, versículos 31 y 32, Eglón, versículos 34 y 35, y Hebrón, versículos 36 y 37. Las otras 2, Jerusalén y Jarmut, no fueron tomadas en este tiempo. También se apoderó de otras 3 ciudades de rango regio, Maqueda, versículo 28, Libná, versículos 29 y 30, y Debir, versículos 38 y 39. Joram, rey de Geser, que había venido con sus fuerzas para liberar a Laquis, fue destruido con todo su pueblo hasta no quedar ningún sobreviviente. La región que cayó ahora en manos de Israel, versículos 40 y 42, estaba ubicada al sur de Jerusalén y cayó más tarde en suerte, en su mayor parte, a la tribu de Judá. La gran rapidez con que se adueñó Josué de estas ciudades, la gran severidad con que trató a los pueblos conquistados, no dio cuartel a hombre, mujer o niño, sino que pasó a filo de espada todo lo que tenía vida y sin dejar nada. Con esto quería Dios manifestar su rechazo a las idolatrías y a las otras abominaciones de las que habían sido culpables los cananeos, mostrar su amor, su gran amor hacia su pueblo Israel y el gran éxito de esta expedición. El Señor Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Ellos no habrían podido obtener la victoria de Dios si Dios no hubiese tomado por su cuenta la batalla. Capítulo 11. En este capítulo se continúa y se concluye el relato de la conquista de Canaán. Entramos ahora en el relato de otra campaña que Josué llevó a cabo. En lo tocante a milagros, fue inferior a la otra en gloria. Las maravillas y portentos que Dios había llevado a cabo anteriormente tenían por objetivo animar a los israelitas a que actuasen con valor. En este capítulo los cananeos toman la iniciativa en la agresión contra Israel.
Los pecadores atraen la ruina sobre su propia cabeza, de forma que Dios es justificado cuando habla, y ellos no pueden echar la culpa a otro más que a sí mismos. Aquí vemos varias naciones se unen en esta confederación, unas en las montañas, otras en el llano, versículo 2, se unen contra Israel como contra un enemigo en común. Así es como los hijos de este siglo muchas veces son más unidos y por tanto, en no más de una ocasión más sabios que los hijos de la luz. La unanimidad de los enemigos de la iglesia debería avergonzar a los amigos de la iglesia para que dejasen de discordias y divisiones y nos esforzáramos por ser más unánimes. 2. El jefe de esta confederación era Jabín, rey de Hazor, versículo 1. Cuando hubieron reunido todas sus fuerzas, formaban un ejército bastante imponente. También tenían muchos caballos y carros de combate, lo cual no hallamos que tuvieran los reyes del sur. El ánimo que Dios dio a Josué para que se dispusiese a la batalla, versículo 6. No tengas temor de ellos. Josué era notable por su valentía. Era una de sus principales cualidades. Con todo, parece ser que necesitaba ser animado una y otra vez a no tener miedo. Para animarle, Dios le asegura el éxito y fija la hora. Le dice mañana a esta hora. Le indica lo que podrá y deberá hacer. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. No solo para que Israel no los use después, sino también para que no los teman ahora. Israel debe considerar los carros enemigos como si fuesen madera podrida, que solo sirve para el fuego, y sus caballos de guerra como animales inválidos, inútiles para tirar de una carreta. La marcha de José contra estas fuerzas confederadas, versículo 7, vino de improviso contra ellos, dice el versículo, y los sorprendió en sus propios cuarteles. Su éxito, versículo 8, obtuvo el honor y el beneficio de una completa victoria. Los persiguió y los hirió hasta acabar con ellos, hasta que no quedó ninguno con vida. Su obediencia a las órdenes que se le habían dado de destruir caballos y carros, versículo 9, lo cual era ejemplo del afán que tenía por inducir al pueblo a confiar únicamente en Dios, quitándoles lo que podría haberles tentado a confiar más de la cuenta en medios materiales. Esto era como cortarse la mano derecha, cuando ésta nos sirve de tropiezo, versículo 10 al 14. Tenemos el mismo aprovechamiento de la victoria que vimos en el capítulo anterior. Se nos ofrece con particular detalle la destrucción de Hazor, porque fue allí, por iniciativa de su rey, donde se fraguó esa atrevida campaña contra Israel, versículo 10 y 11. Del resto de las ciudades de aquella parte del país se dice solamente en general que Josué las tomó todas, pero no las quemó como hizo con Hazor, pues Israel había de habitar en ciudades grandes y buenas que no había edificado, Deuteronomio 6:10. Como eran estas que fueron, dejaron intactas. En los versículos 15 al 23 se nos refiere la conclusión de todo este asunto. Se nos refiere brevemente en 4 cosas lo que se llevó a cabo. Primero, la obstinación de los cananeos en su oposición contra los israelitas. Se da a entender que otras ciudades habrían podido llegar a términos ventajosos, incluso sin venir con vestidos y calzados andrajosos, si se hubiesen humillado a pedir paz, pero nunca desearon condiciones de paz. Para castigarles por sus muchas iniquidades, Dios los abandonó a su insensatez, para que fuesen enemigos de Israel, en lugar de que Israel los tuviese por amigos. 2. La constancia de que los israelitas en proseguir esta guerra, versículo 18. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué contra estos reyes. Algunos piensan que fue por mucho tiempo, alrededor de 5 años. Otros opinan que se necesitaron 7 años para subyugar a todo el país. El asunto es que el punto principal no es ese. La destrucción final de los anaseos, versículos 21 y 22, esto se llevó a cabo ya fuese porque les saliese al encuentro en los lugares donde estaban dispersos, como piensan algunos, o más bien, como opinan otros, porque fueron cazados en las fortalezas en las que se habían refugiado. Fueron destruidos después del resto de los enemigos de Israel. Las montañas de Judea y de Israel eran la morada de estos hombres gigantescos, pero ni su estatura, ni la solidez de sus refugios, ni la dificultad de los lugares de paso hasta donde ellos se encontraban, pudo preservar de la espada de Josué a estos gigantes. Se menciona de un modo especial esta destrucción de los hijos de Anac, porque habían aterrorizado a los espías 40 años antes, y además sus ventajas físicas, su estatura y su fuerza extraordinaria parecían un obstáculo insuperable para la conquista del país de Canaán. Números 13, 28 al 33. Los gigantes no son otra cosa que pigmeos para el Todopoderoso. Con todo, la lucha con estos anaseos fue reservada para la última etapa de la guerra, cuando los israelitas se habían hecho más expertos en las artes de guerrear y habían tenido más y mejor experiencia del poder y de la bondad de Dios. Nótese que muchas veces Dios reserva a sus hijos las pruebas más duras, de aflicciones y tentaciones para los últimos días de su vida. La muerte
Ese tremendo engendro de Anac es el último enemigo al que hay que hacer frente, pero también será destruida. 1 Corintios 15:26. El fin y resultado de esta larga guerra, dice el versículo 16 y 17, Josué tomó toda aquella tierra. Y hemos de suponer que los israelitas se distribuyeron con sus familias por las regiones conquistadas, al menos por las más cercanas al cuartel general en Gilgal. Lo que ahora se había llevado a cabo es comparado con lo que había dicho a Moisés. Se hace referencia al final del relato de que, 1, todos los preceptos que Dios había dado a Moisés con respecto a la conquista de Canaán fueron obedecidos por los hijos de Israel, al menos mientras vivió Josué. Josué mismo era un gran jefe, pero con todo, lo más digno de alabanza en él fue su obediencia. En su celo por Jehová, Josué no perdonó ni a los ídolos, ni a los idólatras. La desobediencia de Saúl, o más bien su obediencia parcial al mandato de Dios de destruir totalmente a los amalecitas, le costó el reino. Todas las promesas que hizo Dios a Moisés con respecto a esta conquista fueron cumplidas por su parte. Versículo 23. Dios había prometido echar delante de ellos a todas las naciones del país. Éxodo 33:2, 34:11. Y destruirlas y humillarlas delante de Dios. Deuteronomio 9:3. Y lo había cumplido totalmente ahora. Capítulo 12. Este capítulo es un compendio de las conquistas de Israel. Sus conquistas bajo el mando de Moisés al otro lado del Jordán y las conquistas bajo el mando de Josué en este lado del Jordán. El versículo del 1 al 6, Josué, o quien quiera que fuese el historiador, antes de compendiar las conquistas recientes que Israel había realizado, recita en estos versículos las anteriores conquistas en tiempo de Moisés, bajo cuyo mando los israelitas se hicieron dueños de los grandes y poderosos reinos de Sehón y Og. Hay que confesar que los servicios y éxitos de Josué fueron grandes, pero los de Moisés no pueden pasarse por alto ni ser relegados al olvido. Descripción de la región anteriormente conquistada, versículo 1. Desde el arroyo de Arnón en el sur hasta el monte Hermón en el norte. En particular, hallamos aquí una descripción del reino de Sehón, versículos 2 y 3, y el de Og, versículos 4 y 5. Moisés había descrito esta región con mucho detalle, y la descripción que aquí se nos ofrece concuerda con la suya. Se nos dice que el rey Og vivía en Astarot y en Edrei, versículo 4. Probablemente porque ambas ciudades eran regias, es decir, tenían palacio en las dos. Pero Israel le arrebató a las dos ciudades y deparó un solo sepulcro a quien no se contentaba con un solo palacio. Distribución de esta región. Moisés la había asignado a las 2 tribus y media a petición de ellas, dividiéndola entre ellas, versículo 6, de lo que hallamos un detallado relato en Números 32. Se menciona aquí la división de la región cuando fue conquistada por Moisés, como ejemplo para Josué de lo que él debe hacer ahora que ha conquistado la región de este otro lado del Jordán. Moisés, en su tiempo, dio una parte de Israel, una comarca muy rica y fructífera, mas fue al otro lado del Jordán. Pero Josué dio toda esta tierra, todo a Israel, la tierra santa, la montaña del santuario de Dios, de este lado del Jordán. Versículos 7 al 24. Aquí se nos narra un compendio de las conquistas de Josué. 1. Los límites de la región que conquistó. La comarca limita con el Jordán por el este, con el mar Mediterráneo por el oeste, extendiéndose desde Baal-Gad, cerca del Líbano, al norte, hasta Halac, asentados sobre el país de Edom en el sur, versículo 7. Estas fronteras se describen con más detalle en Números 34:2 y siguientes. Dios había quedado y había cumplido su palabra cabalmente y les había dado posesión de todo cuanto les había prometido por medio de Moisés. 2. Las diversas clases de suelo que se hallaron en esta región, lo cual contribuía grandemente tanto a su belleza como a su fertilidad, versículo 8. Había montañas, pero no eran montes escarpados, rocosos, estériles, sino collados fértiles, de los que dan el fruto más fino, Deuteronomio 33:15. Tampoco los valles eran musgosos ni pantanosos, sino cubiertos de mieses, Salmo 65:13. Había llanuras, campestres y fuentes para regarlas, pero incluso en tierra tan rica había desierto, o más bien, bosques densos sin población. 3. Los diversos grupos étnicos que habían habitado en este país, teos, amorreos, cananeos, etc., todos los cuales descendían de Canaán, el maldecido hijo de Cam, Génesis 10:15 al 18. Se habla de ellos como de 7 naciones, Deuteronomio 7:1, pero aquí se mencionan solo 6, al ser eliminados o quizás perdidos los jerjeseos, aunque los hallamos en Génesis 10:16 y 15:21, ya sea que fuesen incorporados a alguna de las otras naciones aquí enumeradas, o que, según la tradición judía, ante el avance de Josué y de los israelitas bajo su mando, se retirasen al África. Lo cierto es que no se nos habla de ellos en este lugar. 4. Lista de los reyes que fueron derrotados y subyugados por la espada de Israel. Los reyes de Jericó y Jai, el rey de Jerusalén, y los príncipes del sur que entraron en coalición con él, y después
los de la Confederación del Norte. Esto muestra cuán fértil era esta región de Canaán para mantener a tantos reinos. Por último, haremos un breve comentario acerca del capítulo 13. Este capítulo comienza el relato de la distribución de la tierra de Canaán por suertes entre las tribus. Dios le recuerda a Josué que se está volviendo viejo, versículo 1. Se nos dice que era viejo entrado en años. Él y Caleb eran los únicos viejos entre los muchos millares de Israel, pues solo ellos habían sobrevivido entre los que fueron contados al pie del Sinaí. Josué no tenía en su ancianidad el mismo vigor que Moisés tenía a los 120 años de edad. No todos los que llegan a viejos conservan las mismas fuerzas y salud. Dios le dice y le hace percatarse de esto. Tú eres ya viejo, versículo 1. Se lo dice como razón por la cual él no podía proseguir personalmente la conquista de Canaán. Así como él había entrado en las labores de Moisés, otros tenían que entrar ahora en las de él. Seguir adelante como una empresa en que solo en el tiempo de David tendría perfecto acabamiento. Como una razón por la que debía darse prisa a llevar a cabo la distribución del territorio conquistado. Esa tarea había de ser llevada a cabo, y pronto, puesto que él ya era viejo y entrado en años, entre los 90 y los 100, que al parecer no iba a vivir por mucho más tiempo. Debía dedicar sus últimos días a este servicio para la gloria de Dios y el provecho de Israel. Les un breve recuento de la tierra que queda por conquistar. Tierra que había sido prometida a Israel y de la que habían de adueñarse a su debido tiempo, a no ser que quisieran levantar una barrera en sus propias puertas. Se mencionan aquí diversos lugares. Algunos en sus propias puertas se mencionan la región de los filisteos, gobernada por 5 príncipes, y el territorio que da al nordeste de Egipto, versículos 2 y 3, de Egipto, perdón. Otros en el lado occidental, de cara a los sidonios, versículo 4. Otros de cara al oriente, como todo el Líbano, versículo 5. Otros, en fin, hacia el norte, como el que estaba en la entrada de Hamat. Dios le promete hacer a los israelitas dueños de todas estas regiones que están todavía sin conquistar, versículo 6. Yo los arrojaré de delante de los hijos de Israel. Esta promesa de arrojarlos de delante de Israel supone como condición necesaria que los hijos de Israel han de dedicarse a extirpar de sus límites a dichas naciones, no permitir que queden dentro de su territorio. De lo contrario, no podía decirse que los arrojaba delante de ellos. Sí, más tarde, ya fuese por pereza o por cobardía, Israel no proseguía la tarea de extirparlos, sino que los dejaba en paz. No podrían más adelante culpar de ello a Dios, sino a sí mismos, de que no fueron arrojados de delante de ellos. Nótese cómo une el apóstol Pablo los dos conceptos básicos de la soberanía de Dios y de la responsabilidad humana cuando escribe a los fieles de Filipos, Filipenses 2, 12 al 13. Procurad vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros opera tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios obra por medio de nosotros lo que obra en nosotros. Como último comentario, es notable ver que en el capítulo 1, versículo 1, dice que Josué era servidor de Moisés. En el capítulo 24 del mismo libro, versículo 29, dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Hermanos, es maravilloso lo que puede uno lograr cuando uno aprende a ser obediente. ¿Por qué? Porque después uno puede dar órdenes con mucha calidad moral, sabiendo que Dios te va a respaldar. Qué triste, hermanos, es que muchas veces, incluso nosotros, a veces como pastores no tenemos la autoridad ni en la iglesia, ni en casa, y ni siquiera en nuestras propias vidas, muchas veces manteniendo hábitos ocultos que nos impiden entrar a guerras en la cual se requiere nuestra presencia. Vamos, hermanos, que el Señor añada bendición a sus vidas, y fuerte abrazo, y Dios siga bendiciendo grandemente este muy bendecido grupo de instrucción teológica.